tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de este programa de actividades que hemos puesto en marcha sobre el exilio español en el 80 aniversario. Hoy vamos a hablar de los españoles en los campos de concentración alemanes y voy a presentar en primer lugar a Wayne Jennison, que como sabéis es periodista y escritor, y él hoy nos va a hablar de una cosa importante y no del todo conocida por los jerezanos y también por los no jerezanos, ¿no? Es un caso en el que hoy pues, vamos a tener la oportunidad también en segunda vez de hacer un reconocimiento pues, bueno, a las personas que directamente pues, tienen de primera mano o bien el testimonio o bien la experiencia o bien lo que les tocó vivir como consecuencia directa de aquellos acontecimientos históricos. Le paso la palabra a Wayne para que él ahora nos cuente. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Yo lo que voy a hacer es hablar del caso de la historia de un jerezano y su familia, que yo creo que viene muy al caso de lo que sospecho que después nos va a hablar un poco o bastante Benito Bermejo, ¿no? La historia es un poco complicada, pero creo que merece la pena que se conozca y que se reconozca también, sobre todo, ¿no? En el castillo de Herzheim, en Austria, los nazis instalaron un campo de concentración que funcionó entre los años 1940 y 44, y la mayoría de víctimas que hubo allí fueron personas con enfermedades físicas o psíquicas, asesinadas en el marco de la operación que se llamaba Operación T4, que en la práctica era un programa de eugenesia, que se convirtió sin duda en uno de los exponentes más claros de lo que fue el horror nazi, ¿no? El castillo de Herzheim fue escenario concretamente de 18.269 exterminaciones, muchas de presos del campo de concentración de Mauthausen, también de Dachau, y entre ellos hubo 436 españoles. Los médicos nazis lo que solían hacer es que se desplazaban a los campos de concentración, identificaban a los prisioneros que estaban en peor estado de salud y los conducían o mandaban que los condujesen a cualquiera de los 6 centros de ese programa de T4, del programa de eugenesia, entre los que se encontraba el castillo de Herzheim, ¿no? El asesinato se solía llevar a cabo siempre de la misma forma, mediante la inhalación de monóxido de carbono, y posteriormente los cadáveres eran introducidos en crematorios. Y entre esos 436 españoles que estuvieron allí figura el jerezano Diego Pérez Núñez, con matrícula 3772. El relato de su vida es especialmente doloroso, además de complicado, pero a la vez creo que nos sirve de ejemplo para ilustrar la historia de muchos de los más de 9.000 españoles que pasaron por los campos de concentración nazis, de los que 84 fueron gaditanos y 6 de ellos jerezanos, ¿no? Permitidme que aproveche para por lo menos leer los nombres de los otros 5, además de Diego Pérez, que fueron Manuel Carrasco Cortijo, Antonio de la Rosa Pozo, Rafael Domínguez Redondo, Lorenzo Escobar Duarte y Salvador Linares Barrera. Y el relato de Diego creo que puede y debe servir de homenaje a ellos y a sus familias, las otras víctimas directas de esta barbarie. Y en este caso con más motivo todavía, porque los familiares de Diego Pérez Núñez tuvieron además que luchar, trabajar y sufrir mucho para salir adelante. Diego nació en junio de 1919. Se quedó huérfano siendo muy niño. Su madre, cuando ya agonizaba en el lecho de muerte, le pidió a su prima Pepa que se hiciese cargo de sus 6 hijos. 6. Pepa y su marido tuvieron así que de un día para otro que hacerse cargo de esos 6 niños, además de los 4 que ya tenían, los 4 hijos que ya tenían, y luego vinieron otros 10 hijos, con lo cual os podéis hacer una idea, ¿no? Y el suyo no era precisamente un hogar que nadase en la abundancia, pasaban hambre, mucha hambre. Y Juan, el marido de Pepa, entonces, bueno, al principio pues trabajaba en la fábrica de botellas de aquí de Jerez y más o menos podía tirar para adelante. Pero los humos de la fábrica pues le perjudicaban a unos problemas de salud que tenía. Tuvo que dejarlo y al final pues se tuvo que buscar la vida como albañil, ¿no? En casa dormían en colchones pelados, uno para cada 3, y sin sábanas,
porque éstas tuvieron que empeñarse para comprar comida. Con el sueldo del marido de Pepa, de Juan, no llega para alimentar tantas bocas. El buen hombre compraba trigo al salir de trabajo cuando podía, pero luego había que molerlo, y eso también costaba dinero entonces, y ellos no lo tenían muchas veces. Diego, que era el mayor de los 6 hermanos que dejaron a cargo de Pepa y Juan, se convirtió pronto en un joven con muchas inquietudes. Fue muy activo en los sindicatos jerezanos. Y claro, en aquellos tiempos, le trajo problemas, muchos problemas. La represión franquista perseguía y castigaba sin piedad a quienes no comulgaban con el régimen. Y Diego se convirtió en objetivo prioritario aquí en Jerez. Tanto que llegaron a detener a Pepa. La encerraron, la encarcelaron y la amenazaron con matarla si no decían dónde estaba Diego. Pero ella permaneció fuerte y no lo hizo. Diego, sin embargo, sí flaqueó y cuando se enteró, se entregó para que no hiciesen nada a Pepa. Él ya pensaba que iba a ser su sentencia de muerte, que no le iba a contar más. Pero tuvo suerte porque en el cuartel, cuando entró, se encontraba un guardia que era primo hermano suyo y le dejó salir y le aconsejó que escapase, que se fuese de Jerez, que se fuese a Francia. Y eso hizo, a pie, caminando de noche y durmiendo de día, hasta que cruzó la frontera y allí pues, se encontró con otros miles de republicanos que corrieron la misma suerte que él, ¿no? El resto de la historia yo supongo que ya o la conocen o la deducen. Él pasó primero por un Stalag, en este caso el de Ziegenheim, en Alemania, y después, el 13 de agosto del 40, fue deportado a Mauthausen. Un día un médico nazi llegó allí, le señaló y ordenó que se lo llevasen al castillo de Harzen, donde moriría el 18 de diciembre de 1941. Pepa estuvo bastante tiempo buscándole. Se convirtió en una obsesión para ella, pero no tuvo suerte. Hasta que muchos años después, unos señores enchaquetados fueron a su casa, llamaron a la puerta y le informaron de que había muerto hacía mucho tiempo, pero sin dar más explicaciones ni más detalles. Hasta que hace pocos años, gracias precisamente al trabajo de investigación de Benito Bermejo sobre los españoles en campos de concentración y el inventario que iba con él sobre estos, acabó sabiendo que Diego, su Diego, murió en uno de ellos, aunque tampoco con demasiados detalles, ¿no? Pues bien, como decía, la de Diego Pérez Núñez es una historia que, como la del resto, merece ser conocida y reconocida, como la de su familia, que tanto luchó y tanto sufrió para sobrevivir en una época muy difícil. Y si no, que le pregunten a una de las hijas de Pepa, que se llama también Pepa. Era muy niña entonces, pero lo recuerda perfectamente. Y recuerda cómo su madre lloraba todos los días porque no sabía qué hacer para alimentar tantas bocas. O como ella misma, siendo todavía una niña, le ayudaba, yendo casi todos los días a la calle empedrada, a pasar horas y horas moliendo trigo, para que el señor que tenía el negocio le dejase a ella moler el suyo gratis. Y como Pepa está hoy con nosotros aquí, la organización de estas jornadas ha querido aprovechar para rendirle un pequeño homenaje por todo lo que hemos contado, que sirva de reconocimiento a su lucha, a la lucha de su familia, y también a la de Diego Pérez Núñez y a los otros 5 jerezanos que estuvieron en campos de concentración nazis, ¿no? Pepa, por favor. No le doy el micrófono porque creo que no está para hablar, ¿no? Pero bueno. Pero supongo que está emocionada y que está agradecida, ¿no? por todo esto. Así que ahora ya, pues si os parece, vamos a pasar directamente ya a Francisco de la Rosa, que nos presente a Benito Bermejo y a lo que nos va a contar, ¿no? Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos de nuevo a este ciclo sobre el exilio. Recordarles que ayer dio una conferencia Robert Cole sobre los españoles de la 9 y a raíz de ello me gustaría comentar un artículo que ha aparecido esta mañana en La Voz del Sur en la que se hace mención de la persona sobre la que se trató, que es Manuel Pinto Lozano, y en el artículo se habla de un familiar suyo, un hijo.
A nosotros nos gustaría, si alguien de aquí de Jerez tiene alguna referencia de ese familiar, que nos la facilitara, puesto que llevamos muchos años encargándonos de las personas desaparecidas en Francia o muertas o enviadas a campos de concentración, y en el caso específico de Manuel Pinto Lozano no teníamos noticia de que existiera familia suya. De hecho, Manuel Pinto Lozano murió en la mayor indigencia, olvido y soledad. Entonces, si existiera un hijo, estaría bien que le pudiéramos avisar de que su padre ha muerto y las condiciones que ha muerto. Entonces, si alguien en Jerez, conocéis a alguien que tenga noticias de eso, estaría muy bien que nos la facilitara. Bien, hoy vamos a hablar, o mejor dicho, Benito Bermejo va a hablar de los españoles, de los republicanos españoles en los campos de concentración alemanes, fundamentalmente en Mauthausen. Benito Bermejo nació en Salamanca en 1963 y desde muy temprano se sintió atraído por la historia, disciplina a la que más tarde decidiría consagrarse, primero en sus estudios universitarios y posteriormente en su vida profesional. En 1987 viaja a París, fue el momento en que nos conocimos y trabajamos juntos, de hecho, donde consigue una beca para estudiar en la Escuela Nacional Superior. A mí también me pasa eso del móvil, lo siento, creo que es mi hija. Bien, durante dicho periodo es profesor en el Centro UNED de París y más tarde, entre 1991 y 1994, en el Departamento de Historia Contemporánea de esta misma universidad. Sus investigaciones en esa primera etapa se centran en la propaganda del primer franquismo, aunque progresivamente se van orientando hacia la historia del exilio y la deportación de los españoles a los campos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Benito Bermejo ha ejercido como profesor de Historia Contemporánea e investigador en el marco de distintas entidades públicas y privadas, universidades españolas y extranjeras, tales como el Instituto de Investigaciones Científicas francés, el denominado CNRS, la Fundación 1 de Mayo o en el Gedenkstätte Mauthausen en Austria. Desde 2006 ha formado parte de una red internacional especializada en las bases de datos de las víctimas de los campos nazis. Entre sus publicaciones cabe destacar el libro Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, publicada en 2002 y del que existe una versión corregida y aumentada de 2016, con el título El fotógrafo del horror. De hecho, Benito colaboró en toda esa campaña que se hizo hace varios años, puesto que Francesc Boix estaba enterrado en un cementerio de una población perdida de Francia y su tumba llegaba, la concesión, a su fin, y entonces había que decidir qué se hacía con los restos, si se quemaban o qué se hacía con ellos. Nadie se hacía cargo de ellos y entonces una serie de gente en París que se reunieron, hicieron una serie de negociaciones y tal para buscarle una tumba digna en el cementerio histórico del Père Lachaise, donde están enterrados tantos españoles, el propio Juan Negrín, donde está el muro de los confederados que se fusilaron allí, y se hizo un acto muy bonito al que asistieron una serie de personas, de simpatizantes y tal, y de hecho incluso muchos políticos catalanes, puesto que Francesc Boix era catalán, que incluso aprovecharon, el propio Raúl Romeva, que ahora mismo está en prisión, para criticar al gobierno español y decir que no se habían preocupado de hacer nada por Francesc Boix, cuando en realidad hubo muchos españoles que sin ser catalanes lo hicieron. Por supuesto que más de uno le dijimos al Raúl Romeva que por qué los catalanes no se habían preocupado de recuperar el cuerpo y la dignidad de Francesc Boix. Pero en fin, eso es un paréntesis. Esta obra de Benito Bermejo se ha publicado asimismo en catalán, alemán y francés, y actualmente está prevista su edición inglesa. Está ya hecha la traducción y estamos esperando simplemente de que haya una
casa, una editorial que se encargue de esa edición. Otra obra destacada junto a la historiadora Sandra Checa es el libro Memorial Españoles deportados en los campos nazis 1940-1945, publicada en 2006 por el Ministerio de Cultura español, en cuya publicación Benito Bermejo insistió mucho, puesto que era muy importante que fuera una edición institucional y que en nuestros días, por cierto, sigue actualizándose, porque sigue habiendo una serie de españoles que todavía sus nombres no han salido a la luz. Todo ello sin hablar de las 200 horas de entrevistas realizadas a deportados españoles. Comisario de la exposición Supervivencia, Testimonio y Arte, con un contenido de más de 40 obras realizadas por españoles supervivientes del campo de Mauthausen, hoy en poder del Ministerio de Cultura, igualmente en el Centro Documental de la Memoria en Salamanca. La mayoría de las piezas que componen este fondo fueron confiadas a Benito Bermejo por las propias familias de los autores. Benito Bermejo ha participado en infinidad de audiovisuales. De hecho, cuando nos conocimos estabas con el audiovisual de los españoles, donde estaba Soriano y toda esta gente. ¿Cómo se llamaba? Los exiliados... Exilios. Exilios, exactamente. Y ha participado tanto como investigador como en tanto que guionista. Entre ellos figuran más de 12 programas de la serie La aventura del saber difundidos por Radio Televisión Española. En este mismo ámbito también ha llevado a cabo la investigación y las entrevistas para el documental Francesc Boix, Un fotógrafo en el infierno, de Llorenç Soler, en Canal Plus y Área de Televisión. Como asesor histórico, su colaboración ha sido decisiva en la película sobre Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen, sin olvidar que ha formado parte del patronato del Centro Documental de la Memoria y del Consejo Científico del Memorial de Ribesaltes en Francia. Según las circunstancias, se le ha tildado de investigador independiente o incluso, con cierta ironía, de outsider o francotirador, ya que su forma de trabajar es totalmente solitaria y opuesta a la del típico profesor universitario, condicionado en la mayoría de los casos a las exigencias del puesto. Benito Bermejo ha sacrificado, quién sabe si voluntaria o involuntariamente, la estabilidad económica suya y de su familia que aporta el salario de final de mes, la paga extraordinaria, los trienios y los sexenios, que por cierto nada tienen que ver con el sexo, y lo ha hecho en beneficio de la satisfacción que procura no tener que casarse con nadie, nada más que con su mujer, puesto que el matrimonio, que sepamos, no es un contrato laboral, o al menos no debe serlo. Y digo voluntaria o involuntariamente porque la trayectoria de alguien así tiene mucho de idealismo, incluso de romanticismo, diría yo, puesto que detrás no hay más beneficio que la satisfacción de haber hecho las cosas de acuerdo con su conciencia. Algo conocido en todas las épocas de la historia con el nombre de coherencia, honradez o humildad. Lo cierto es que nunca se puede decir aquello de que si las cosas se hubieran hecho de tal o cual manera, el resultado habría sido este o el de más allá. Y no se puede decir porque las cosas nunca son como nos habría gustado que fueran, sino como son en realidad. Al no existir la historia ficción, toda lamentación, francamente, es inútil. La evidencia del presente confirma que las decisiones del pasado no fueron erróneas, sino sencillamente inevitables. Con esto pretendo decir que la trayectoria de alguien como Benito Bermejo ha dado como resultado el desempolvamiento de miles de casos de paisanos y compatriotas ignorados
por la historia, traducido a un hecho tan sencillo o humilde como que muchos hijos hayan sabido qué ocurrió con sus padres. De la misma manera que se puede ser espiritual sin pertenecer a ninguna religión, también pueden hacerse cosas por la colectividad, contribuir sin militar en ningún partido. Bien, pues les dejamos con los republicanos españoles en los campos de concentración nazis. Muchas gracias. Sí, me pasan una nota diciendo que Pedro Sánchez va a ser el presidente del gobierno que va a honrar las tumbas de Azaña y Antonio Machado este mes de febrero. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. ¿Cómo se puede poner la pantalla? Perfecto. Genial. Pues, hola, buenas noches. Y, bueno, primero muchas gracias a quienes habéis venido, muchas gracias a todos los organizadores de este evento, a mí por su presentación, a Paco de la Rosa también por la suya. Y bueno, pues esta historia, ahora que Paco ha hecho un poco, ha hablado de algunas líneas, ¿no?, de lo que hay detrás de esto, de qué te lleva a hacer las cosas o a no hacerlas. Yo tengo que decir que esta historia de estos españoles que terminaron en estos campos, algunos, la mayor parte literalmente terminaron allí, porque estamos hablando de un colectivo donde los supervivientes son la minoría, la mayor parte terminaron su vida allí al cabo de unos meses, normalmente, iba a decir de algunos meses o algunos años, pero normalmente raro es el que pasó del primer año. Y no solo esto, sino que hay, bueno, pues en toda esta historia algo que a mí me atrapó, porque uno elige los temas o no los elige, uno elige las cosas o no, pero, por ejemplo, yo a priori no había contado nunca con hacer algo sobre esto, pero tengo que decir que es un asunto, una historia que me atrapó en su momento. Por supuesto que uno acaba buscando las cosas, pero en cierto modo las cosas le salen también en el camino. Y yo cuando me quise dar cuenta, vi que había que seguir con esto. Y un factor importante para mí fue pues, que me topé con situaciones y circunstancias que me tocaron mucho, ¿no? Había empezado esta presentación con una carta que ya llevaba yo años llevaba años en esta historia, pero una carta que me resultó en su momento muy chocante, porque veis que es alguien que escribe desde el puerto de Motril, la parte de la provincia de Granada que toca con el mar, que no es muy ancha, y escribe nada menos que en el año 64. O sea que, fijaos, el campo de Mauthausen se había liberado hacía 19 años y pregunta, es una señora que se llama Virtudes Domínguez, que pregunta qué ha pasado, si saben qué ha pasado con su hijo. Y escribe a una entidad que había en París, la Federación Española de Deportados Internos Políticos, que estaba por ahí cerca de la plaza de Pical y que estaba formada básicamente por supervivientes del campo de Mauthausen y de algún otro campo. Y esta señora les escribe, como veis aquí, además en un lenguaje que me llamó la atención porque es muy sencillo, pero tiene un toque casi clásico de distinguidos señores, me dirijo a ustedes porque quisiera que me dieran noticias de un hijo que lo tengo perdido hace mucho tiempo y no sé si está vivo o muerto.
les ruego que me complazcan y me digan lo que sea para que no me martirice más. Pues esto, fijaos, cuando yo vi esto, digo, bueno, puede ser que 19 años después del final de la guerra y con esto adelanto que lo que había pasado con este hijo es que había muerto en el campo de Mauthausen en el año 41, es decir, que hacía, ¿cuánto? 23 años en el momento de la carta que este hombre había muerto. Y hasta aquel entonces, esta madre, hasta que no recibe la carta de respuesta de la Federación de Deportados e Internos Políticos, desconocía lo que había sido de este muchacho. Yo entonces digo, bueno, estamos ante algo excepcional, ¿no? Pero no. Tiempo más tarde me encontré con que no solo eso, sino que, y yo le contaba a Paco esta tarde, yo he conocido casos, no son la mayoría, ¿no? Son una minoría entre lo que pasó con estas personas, pero de unas 15 familias, creo que en total son unas 15 familias, pero me refiero a los que yo he conocido personalmente. Seguro que ha habido otros que en otras circunstancias se han enterado, como me ha pasado a mí, en los años 2007, 2006, 2009, de lo que había sido, pues por ejemplo, hijas que han sabido lo que pasó con su padre, al que se daba por perdido al final de la Guerra de España, y se han enterado pues en el 2007 de que esta persona había muerto en el campo de Mauthausen. Pienso, por ejemplo, en una familia que había acudido en los años 80, os acordaréis de aquel programa ¿Quién sabe dónde? Y bueno, pues no les habían dado ninguna pista fiable, no se sabía que había sido de ese hombre, y bueno, y yo, que llamé en su momento por averiguar más cosas sobre aquel hombre, me encontré con que sus hijas no sabían que había sido de él, y se han enterado pues por aquellas fechas. Y bueno, pues ya digo, en total han sido unos 15 casos de familias que no sabían lo que había sido de estas personas. Esto no es tampoco una casualidad, y es que ¿cómo es posible que esta gente no se enterase hasta tan tarde? No es una casualidad, porque se trata de un colectivo que, como veremos ahora, en parte fue ignorado, en parte negado, activamente negado por su país, por las autoridades de su país. Todos suponemos, bueno, es algo como que en el derecho internacional pues está, digamos, establecido. Un país tiene, el gobierno de un país se supone que tiene una labor de protección hacia sus nacionales, y bueno, pues en este caso no la hubo, porque, como os puedo adelantar, sabemos que el gobierno de Franco en los años 40, 41, 42 supo, pero lo supo en ocasiones con un retraso de apenas días o horas, supo que había españoles siendo enviados a campos de concentración nazis, en concreto al principio, en el periodo 40, 41, 42, a un campo, que es el que recibió la mayor parte de estos españoles, el campo de Mauthausen, situado en Austria, pero en aquel momento Austria estaba incorporada desde el año 38 a la Alemania nazi, al Tercer Reich. Bueno, pues ahí, este documento que veis aquí al principio es una lista de... No, perdón, me he equivocado, a ver si soy capaz de pasar al bueno, porque es una... Ay. Bueno, perdonad que he perdido el orden, pero en fin. Bueno, iba a poneros una carta, una lista de la primera expedición de españoles a Mauthausen, que es del 6 de agosto del 40, cuando llegan unos 340 españoles que habían sido hasta la víspera prisioneros de guerra en un Stalag, en un campo de prisioneros de guerra situado pues a unos kilómetros al norte de Múnich. Y estos primeros españoles, digamos que han pasado, porque llegan allí, bueno, pues han sido hechos prisioneros como todos los españoles que han caído en manos de la Wehrmacht en el momento de la caída de Francia, cuando hay la gran ofensiva en mayo-junio de 1940.
cuando las tropas alemanas, digamos, irrumpen sobre las líneas francesas y ocupan en pocos días Bélgica, Holanda, y se internan en Francia. Digamos, las líneas francesas se hunden y hacen pues varios millones de personas prisioneras. Entre esos, naturalmente, la mayor parte son soldados franceses, pero también hay de otros ejércitos aliados, británicos. En algún caso había también polacos en territorio francés, del ejército francés, del ejército polaco, pero destacados allí. Y entre esos millones de personas, cuando los responsables de estos capturados dentro del ejército alemán van fichando a las personas, pues se encuentran con que hay gente de nacionalidad española. Al principio no son diferenciados, son llevados a Stalag, a lo que llaman Stalag, campos de prisioneros de guerra, y son tratados en las mismas condiciones que el resto de los prisioneros. Pero muy pronto, cuando van siendo fichados, interviene, pues se ve que hay un planteamiento. Esto va siendo algo progresivo. Al principio son en algunos campos de prisioneros de guerra, se va extendiendo después a todos, la idea de que hay que tratarlos de manera distinta. Y tan pronto como 6 de agosto del 40, algunos ya van siendo enviados no a un campo de concentración, no a un campo de prisioneros de guerra, no un Stalag, sino a un campo de concentración, que es algo muy distinto. Para que os hagáis una idea, un campo de prisioneros de guerra, en principio, estaba administrado por el ejército regular alemán, por la Wehrmacht. Estaba sujeto, en principio, a la supervisión de la Cruz Roja Internacional. Y, por ejemplo, los prisioneros tenían la posibilidad de mantener correspondencia con el exterior, con sus familias. No solo recibían cartas, paquetes. En ocasiones yo siempre pienso, yo que soy historiador, pues he conocido algunos, por ejemplo, alguien que seguro que Paco ha conocido también, Pierre Vilar, y seguro que algunos nos suena, porque Pierre Vilar, gran especialista en la historia de la España moderna, fue prisionero de guerra. Él era oficial en el ejército francés y durante la guerra pues es movilizado y como tal oficial estuvo en un OFLAG, un campo de prisioneros de guerra oficiales. Pierre Vilar, por ejemplo, empezó sus investigaciones, no empezó, pero pudo proseguir desde el campo de prisioneros de guerra sus investigaciones sobre la historia de la España moderna, pudo recibir libros, cartas por parte de su familia, para que os hagáis una idea de que ser prisionero de guerra en esas circunstancias normalmente se podía seguir viviendo y de hecho la mayor parte de la gente siguió en vida hasta el final de la guerra. Nada que ver con lo que va a pasar cuando estas personas, estos españoles, son, digamos, segregados del resto de los prisioneros de guerra y son enviados a un campo como Mauthausen. ¿En qué se traduce esta diferencia? Estas personas ya dejan de existir, pero oficialmente ya nadie sabe dónde están. No van a poder ya mantener ningún tipo de correspondencia y hasta el punto de que estos primeros españoles que ponen el pie en Mauthausen no van a poder dar noticias a su familia ni recibir noticias de su familia hasta casi 3 años y medio más tarde, hasta que se les permite por primera vez tener correspondencia con el exterior, que además se concreta en la posibilidad de escribir cada mes y medio 25 palabras. Pueden recibir más, pero pueden escribir máximo 25 palabras sujetas en unas tarjetas, sujetas a censura importante decir que la mayor parte de los que la mayor parte nunca tuvieron posibilidad de escribir esa carta porque ya a finales del año 43 2/3 partes de los presos españoles en Mauthausen habían muerto ya. Y con esto ya damos la estadística, digamos, de conjunto de lo que pasó en Mauthausen. De cada 3 personas que ponen el pie en aquel campo, de cada 3 españoles,
2 han muerto en el periodo 40-45, pero vamos, principalmente en el periodo que podríamos caracterizar como de la Gran Matanza, 40, 41, 42, que es cuando mueren la mayor parte de ellos. Y aparte de esta estadística general, bueno, pues, ¿por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron las causas? De forma muy esquemática, podríamos decir que es como resultado de un triángulo tremendo de circunstancias en las que la principal dos principales y la otra, digamos, que viene a reforzar las dos causas principales. Por un lado, que son sometidos al trabajo forzado, pero trabajos duros, trabajos extenuantes que requieren requieren el empleo de una gran fuerza física, y por otra parte porque no comen, o prácticamente no comen. No reciben la alimentación que una persona en esas circunstancias necesita para mantenerse en vida. Como resultado de esto, pues la gente normalmente pues caía en un deterioro pues tremendo que normalmente llevaba pues, a estar cerca de la muerte, este es el otro vértice, el tercer vértice de ese triángulo. No podían contar con asistencia médica, o si la había era de lo más precario, no servía para paliar ninguna de las circunstancias más duras de la situación. Entonces, por una parte el hambre, por otra parte el trabajo extenuante y por otra parte que no había asistencia médica. Y entonces esto normalmente llevaba a la muerte al cabo de... Creo que la media para los españoles no llega a los 6 meses y esa era la situación normal. Es decir que, por supuesto, hay circunstancias en que algunos fueron asesinados a tiros, pero es más bien excepcional para este colectivo. Hay un subgrupo importante, como se ha mencionado ahora mismo, hay casi la 10ª parte de las víctimas españolas que seguramente estaban en circunstancias parecidas a los que murieron en el campo. Sin embargo, son seleccionados en el campo de Mauthausen, pero sobre todo en el subcampo de Gusen, a 5 kilómetros del campo principal. Son seleccionados por unas comisiones médicas para ser enviados a un lugar situado a 40 kilómetros del campo central y allí ser asesinados mediante el gaseamiento con monóxido de carbono en la cámara de gas situada allí. Hay que decir que eso no fue exclusivo de los españoles. Junto a estos 400 y algunas decenas de españoles asesinados en Hartheim, hay un número parecido de polacos y un número importante también de otras nacionalidades, hasta completar, creo recordar que son 2.000 los deportados seleccionados en Mauthausen y a los que hay que añadir otros seleccionados en el campo de Dachau, que son llevados allí para ser asesinados. Lo normal es entonces preguntarse por qué en un sitio como Mauthausen, sobre todo como Gusen, donde la gente, como consecuencia de las circunstancias a las que eran sometidos en el campo, morían de forma automática, ¿por qué había que seleccionarlos para asesinarlos? Esto es una cosa llamativa, ¿no? Uno se pregunta ¿a qué responde esto? Y la respuesta muy probablemente se encuentra en que nos va a dar la pista el hecho de que el personal, principalmente, entre comillas, personal médico que estaba a cargo de instalaciones como las de Hartheim, es en gran parte, unos meses más tarde, responsable del funcionamiento de otros centros situados mucho más al este de Europa, más bien en territorio de la Polonia ocupada en el momento, donde se llevó a cabo, digamos, fueron los escenarios de lo que se ha llamado, pues, lo que llamaban los nazis, digamos, en lenguaje casi críptico, solución final del problema judío, o lo que se ha llamado también el Holocausto, Shoah, porque fue, digamos, en aquellos lugares, pues, Auschwitz y otros centros donde ahí el asesinato se dio
en gran parte por el mismo método. A veces fue monóxido de carbono, como en Hathem, a veces fue ácido cianhídrico, o sea, el que tenía el nombre, digamos, comercial Ciclón B, como en otros de los centros, pero, digamos, el gaseamiento. Y muy probablemente la explicación a por qué se asesinó de esta manera a presos de Mauthausen y Busen y Dachau en sitios como Hathem, cuando ya, si no, iban a morir por las circunstancias normales del campo, es que es la cronología. Esta muerte de los españoles y de otros presos en Hathem tiene lugar principalmente en la segunda mitad del 41 y primera mitad del 42, digamos que es el periodo inmediatamente anterior a cuando la operación, digamos, de asesinato ya por millones tuvo lugar en esos otros espacios al este de Europa. O sea que seguramente lo que se trataba en este primer momento, mediante esa extraña práctica de asesinar a gente que muy probablemente ya estaba moribunda, lo que se trataba es de perfeccionar, afinar el sistema de asesinato para hacerlo más eficaz. O sea que, en cierto modo, estos españoles y estos otros presos checos, polacos, digamos, fueron material de experimentación para la maquinaria que se estaba entonces poniendo a punto. Con lo cual, hablamos, por una parte es verdad que estamos hablando como de dos realidades distintas, los campos de concentración nazis y por otro lado de la operación, digamos, de asesinato de los judíos de Europa y de algunas otras minorías, que sí, son dos cosas distintas, pero como veis tienen también sus vasos comunicantes. Estos 400 y pico españoles, este jerezano, por ejemplo, pues tuvieron, digamos, el triste privilegio de haber servido de material de experimentación, formando parte de esa primera realidad, igualmente criminal, pero más modesta, si queréis llamarlo así, pues sirvió, digamos, también de material para el perfeccionamiento de esa otra maquinaria. Bueno, con esto he hablado un poco de esas circunstancias, de esta excepción a esas circunstancias. Hay una tercera parte de españoles que salieron vivos. Normalmente, esta realidad, digamos, de asesinato, de que la principal realidad, o sea, de que lo principal era que la realidad del campo llevaba a la muerte de la gente al cabo de unos meses y que llevó a esta muerte de 2/3 partes de los españoles, esto tiene vigencia, digamos, hasta mediados del año 42. Hay un español, Ricardo Rico, que formó parte de los supervivientes, que él lo describió de una forma muy gráfica. Ricardo Rico Palencia escribió: hasta el verano del 42, el trabajo en el campo de Mauthausen parecía principalmente un método para asesinarnos. Mientras que a partir del verano del 42 realmente los nazis parecieron cobrar interés en el producto de nuestro trabajo. Y esto es realidad, esto corresponde a la realidad, porque hay una orden precisamente del verano del 42 donde se establecía por parte de la oficina, la llamada Oficina Económica Administrativa de los campos de concentración, donde se establecía que a partir de ese momento había que poner el acento en la producción. ¿Qué ha pasado en medio? Pues que la Alemania nazi está teniendo dificultades importantes para seguir, digamos, para llevar adelante la guerra. Están empezando a tener dificultades y reveses en el frente del este. Necesitan tener a sus hombres, a las personas de nacionalidad alemana en el ejército, prestando servicio de armas, y necesitan cada vez más la fuerza de trabajo de estos hombres a los que están asesinando en los campos, como Mauthausen. Con lo cual, realmente, la orientación de estos campos va a ser a partir de ese momento como fuente de mano de obra
fuente de mano de obra para la producción industrial. Y a partir de ese momento, entonces, quien ha llegado en vida hasta el verano del 42 ya tiene bastantes cartas para poder contarlo 2 años y medio más tarde. Y esto es lo cierto, o sea, la curva de la estadística, digamos, de las muertes de españoles y no españoles, digamos, cambia completamente y bueno, pues hay... Por supuesto va a ser un lugar muy duro, por supuesto va a ser un escenario de muerte a gran escala también, pero no es lo mismo ya. Hay una diferencia importante y bueno, pues no sé ahora por dónde podemos continuar, porque voy a quizá luego hablar de más circunstancias del campo y más detalles de esto, pero creo que podemos hablar un poquito ya... se ha mencionado, y yo lo agradezco mucho, pues circunstancias vitales concretas de algunas personas que terminaron en estos sitios, pero yo os quería enseñar este mapa que yo hice hace bastantes años, donde se muestra, bueno, pues la distribución. Los círculos rojos representan, pues proporcionalmente, la cantidad de gente que terminó en Mauthausen y en el conjunto de los campos nazis, pero vamos, Mauthausen representa pues, algo más de 7.000 españoles, 7.200, y el resto de los campos, pues a completar algo más de 9.000, o sea que la mayoría es Mauthausen. Pues aquí veis la representación por lugares de procedencia de estas personas. Veis que prácticamente, veis el mapa también refleja un poco la evolución de los frentes en la Guerra de España. Veis que aparece diferenciado lo que era pues al principio llamada zona nacional y bueno, luego la evolución hasta el final. Uno le choca a uno cuando ve este mapa que está representado casi toda España, realmente toda España. Y no solo las provincias cercanas, digamos, a la frontera francesa, no solo a los lugares por los que la gente pudo escapar después de la caída de Barcelona, sino que veis que por ejemplo, pues donde estamos ahora, la provincia de Cádiz, la provincia de Huelva, pues también están representadas. Otras que desde el principio estuvieron controladas por las fuerzas sublevadas, por el ejército llamado nacional, es decir, donde las personas no tuvieron ninguna posibilidad o prácticamente ninguna posibilidad de pasarse a zona republicana. Otra cosa me llamó la atención pues, al confeccionar esto, y es que, vamos a ver, vaya, yo tenía otro mapa que no sé por qué no sale a continuación del que yo, vamos a ver, hasta aquí. Sí. ¿Y cómo paso yo ahora a pantalla completa? No me acuerdo. Presentación de posiciones. Vale, perfecto. Bueno, me llamó la atención, por ejemplo, que Extremadura, pues era el lugar de origen de nada menos que unos 300 deportados que terminaron en los campos nazis. Y esto no se repartía de forma homogénea. Si os fijáis, Cáceres, más o menos 100 personas, no llega a 100 personas, son 88, creo recordar, está mucho menos representada que Badajoz. Y si fijáis, en Badajoz hay una línea que llama la atención y es como que parece que, si os dais cuenta, esto es como la constelación, digamos, de las estrellas, las líneas que unen que a veces trazamos para digamos, definir las constelaciones. Hay como una línea que muestra, digamos,
una representación mayor de determinadas poblaciones. A mí me llamó la atención que de alguna manera aquí se refleja los primeros momentos de la guerra civil, es decir, la columna de Yagüe, la columna que definió el historiador, que además es un amigo, Francisco Espinosa Maestre, la columna que sube, digamos, después de que el ejército llamado nacional ha conseguido desembarcar tropas, en gran parte tropas coloniales desde el norte de África, y que suben dirección a Badajoz, donde tuvo lugar, bueno, pues, episodios tremendos. Veis aquí que, por ejemplo, ese círculo rojo que aparece casi en el límite con la provincia de Huelva, y no muy cerca de donde estamos aquí, pues es nada menos que el pueblo de Fuente de Cantos, donde, si no recuerdo mal, hubo 21 o 22 deportados que terminaron en el campo de Mauthausen. Y además de ellos, creo recordar que 17 murieron, solo 5 sobrevivieron. Y uno se pregunta eso, de alguna manera, cuando vemos este mapa, cuando vemos esta distribución de los lugares de origen, es tremendo, ¿no? Porque la realidad de las primeras semanas de la guerra, al final, tiene sus consecuencias en que, bueno, pues esta gente, evidentemente, son huidos de la represión que estaba teniendo lugar en las poblaciones a las que iba llegando esta columna, y bueno, pues estas personas acabaron pasando, por supuesto, acabaron siguiendo por zona republicana. En el año 39 pasaron a Francia. Una vez en Francia se vieron más o menos en la necesidad de si no estaban dispuestos a regresar a España, con las consecuencias que podía tener, pues tenían que incorporarse al ejército francés. Esta es la disyuntiva ante la cual el ejército, la República Francesa les puso. Si no querían volver con Franco, tenían que incorporarse a las unidades militarizadas llamadas compañías de trabajadores extranjeros. Bueno, pues esto normalmente llevó a que unos meses más tarde cayeran prisioneros en el año 40 y terminaran en esa situación que ya he evocado, que había en el campo de Mauthausen. Con lo cual veis aquí, he querido enseñaros este mapa, bueno, porque estamos, digamos, cerca de estas poblaciones y de alguna forma esto define también lo que pasó en muchos lugares de Andalucía y de otras zonas de España, ¿no? Vamos a ver. Quería también mencionar qué características tenían las personas que terminaron en un sitio como Mauthausen, porque hay una... Y vamos a ver si no me lío de nuevo con el... Normalmente estamos hablando de personas que en la guerra de España, en la guerra civil española, eran quienes terminaron en el campo de Mauthausen y también en los otros campos. Normalmente suponemos, bueno, y sabemos que se trataba de personas que habían hecho la guerra, que habían luchado en el lado de la República, en el Ejército Popular de la República, y que, bueno, que pasaron al exilio en el 39. Esto es cierto, pero creo que hay excepciones significativas, y a mí es algo que me llamó mucho la atención en su momento. Por ejemplo, os voy a hablar de una familia que yo he conocido, voy a hablar de un padre y de un hijo. El padre se llamaba Francisco Carmona Casilla, era de Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, y es un itinerario muy típico de los que pasaron por Mauthausen, porque veis que, bueno, había pasado en febrero del 39 a Francia, en agosto del 40 está en Angoulême, en el
campo llamado Les Alliés. Era un campo un poco especial, porque allí había familias enteras. No era un campo, digamos, de internamiento propiamente, porque los que estaban allí vivían en él, pero podían salir y entrar. Incluso algunos trabajaban en la ciudad de Angulema y en los alrededores. Pero lo cierto es que en agosto del 40 los españoles que había allí fueron llevados, que solo había españoles en aquel momento en ese campo, fueron llevados al campo de Mauthausen. Fue un transporte pues muy particular, porque ya digo, no eran prisioneros de guerra. Y por ejemplo, Francisco Carmona se sale de lo que había, digamos, evocado antes. No ha sido combatiente en la guerra de España, era un señor ya, como veis, relativamente mayor. Era del año 83, 1883, o sea que tenía nada menos, ya andaba no estaba en edad normalmente de tomar el fusil en el 36, ya era un señor de edad avanzada, pero Francisco Carmona llega a Mauthausen acompañado de su hijo, Juan Carmona Rivera, que había nacido ya en la provincia de Córdoba, en Belmer, en 1925, y que terminó su vida, pues precisamente en el castillo de Hartheim. Está mal escrito, falta la T, es Hartheim, en el año 41, en la segunda mitad del 41. Entonces veis que padre e hijo, ni uno ni otro, habían hecho la guerra de España. 16 años tenía cuando... Tenía 16 años cuando fue asesinado en el campo cuando fue conducido desde Busen al campo, al centro de asesinato de Hartheim. Como veis, tenía 11 años cuando empieza la guerra de España, 14 años cuando sale en febrero del 39 hacia Francia, 15 años cuando entra en Mauthausen y 16 años cuando es asesinado, gaseado, en las instalaciones de Hartheim. Insisto, ni uno ni otro habían hecho la guerra de España, ni habían tomado un fusil, ni nada que se le parezca, ¿no? Es algo que creo que es significativo. No fueron los únicos, hubo otras personas. Tengo que decir que ni siquiera Juan Carmona Rivera era el más joven de los españoles, porque el más joven, que yo lo he conocido, le he podido conocer en Francia hace unos 15 años, ahora ya no vive, se llamaba Félix Quesada Herrerías, era también andaluz, era por cierto de Pechina, en la provincia de Almería, y entró en el campo de Mauthausen a los 14 años, en agosto del 40 también. Es decir, que si echamos la cuenta, Félix Quesada tenía 10 años cuando salió con su familia al exilio. Y ya digo, es un caso no único. ¿Ves? Es algo que me llamó mucho la atención cuando pude conocer a la familia, a los nietos de Francisco Carmona y a los sobrinos, a la hermana de Juan Carmona Rivera, pues, y me pudieron proporcionar esta fotografía y la fotografía también de Francisco Carmona Casillas. Es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque la foto seguramente está hecha, yo creo que al final de la Guerra de España o ya en el año 40 en Angulema. Y bueno, ves aquí pues, el aspecto de niño, ¿no? de este hombre, de este muchacho cuando fue al exilio. Ahora lamento no haber traído la fotografía del que he mencionado, el más joven de los españoles que entran en Mauthausen, el mencionado Félix Quesada Herrerías, porque cuento con una foto que está hecha en el campo de Mauthausen en el año 44, cuando Félix tiene ya 17 años, pero, o sea, y sigue teniendo cara de niño. O sea, uno se puede imaginar cuál era la cara de Félix cuando entró en el campo, ¿no? Nada menos que 4 años antes. En fin, esto os da una idea de las excepciones de esto, pero me lleva a otra cosa que creo que es importante, y es que es la cuestión de las autoridades españolas del momento. O sea, el gobierno de Franco supo lo que estaba pasando, pues sí que lo supo. Es decir, tan pronto como 20 de agosto del 40,
es decir, en el mismo momento que ese transporte de Angulema está saliendo para Mauthausen, en aquel momento la embajada alemana en Madrid ha mandado una comunicación al Ministerio Español de Exteriores donde le notifica que hay un transporte que se va a iniciar de españoles que se encuentran junto a la ciudad de Angulema y que, que consideran conveniente avisar a las autoridades españolas y que si el gobierno de Franco tiene algo que decir, pues que estarán muy contentos de saberlo. Bueno, pues ante eso no hay ninguna respuesta. La carta está en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, pero no hay ninguna respuesta. Y esto tiene como consecuencia que hay una repetición de la consulta por parte alemana, pues unas semanas más tarde. Y la respuesta también es cero. Y hay, si no recuerdo mal, incluso una tercera consulta. Y bueno, pues aunque no han respondido las autoridades españolas a la embajada alemana, sí que se han recurrido a consultar a la embajada española en Berlín si saben algo del asunto. Pero la respuesta tardó, se hizo esperar, porque no hay respuesta hasta, creo recordar, que abril del 41, es decir, ya han pasado como 8 meses o 9 meses, y entonces sí, la embajada española en Berlín ha podido averiguar qué pasó y les cuenta que efectivamente ese transporte tuvo lugar y que estos 400, que eran familias enteras que fueron conducidas a territorio alemán y que los hombres quedaron internados en un campo y que las mujeres y los niños, cosa que es cierta, pues fueron devueltos a Francia y entregados en la frontera española pues a las autoridades españolas. Hubo respuesta, entonces, cuando reciben esta notificación en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, ¿hay alguna reacción? Pues que yo sepa no hay ninguna. La única reacción, si podemos llamarla, es una nota manuscrita a lápiz, firmada con una firma ilegible, pero yo ahora sé que es la firma de Pelayo Olay García, director general para Europa, donde, y creo que recuerdo las palabras exactas porque la nota es muy corta, dice, ante la respuesta de la Embajada Española en Berlín, de qué ha pasado con esta persona, la anotación dice, puesto que no parece conveniente hacer nada en favor de los internados y además desconocemos quién inició esta gestión, archívese. Punto. Ahí termina la reacción por parte de las autoridades competentes españolas ante el hecho de que ha habido varios centenares de españoles internados en un campo en la Alemania nazi. Hay que decir que cuando estas notas se escriben, cuando ese archívese se escribe a lápiz, porque es una nota a lápiz, cuando este archívese se escribe, seguramente ya una parte importante de este transporte de Angulema pues ya no se encuentra entre los vivos, porque creo recordar que para este colectivo, para esta gente concretamente, porque había entre ellos gente más mayor de la media, como Francisco Carmona, pues ya habían muerto. Ya porque creo recordar que la proporción así como para los españoles en general, la proporción es 65% de muertos, para el transporte de Angulema creo que pasa del 80%, porque ya digo, era un campo un poco especial, donde había gente que se salía de la edad, como el padre, Francisco, o como el hijo, el que tenéis en la imagen, Juan Carmona. Digamos que esto nos pone en la situación de que había, no solo el gobierno español del momento, se abstuvo de llevar a cabo su deber de protección de sus nacionales, sino que sabiendo que entre estos nacionales había incluso menores de edad, que eran menores de edad cuando, por ejemplo, Juan Carmona Rivera es asesinado en Hatheim, pero lo era, por supuesto, era un niño cuando salió de España, pues sabiendo esto, se abstuvieron completamente de cualquier
de llevar a cabo ese deber de protección que se supone que en el derecho internacional se considera como algo más que evidente. Ahora creo que podréis entender que cuando, por ejemplo, en el año 2005 2006 le propusimos, para entonces teníamos ya Sandra Checa, que es una historiadora, ahora ya, pues desgraciadamente ya no está trabajando en este tema, pero bueno, hicimos juntos ese libro memorial. Para nosotros era importante que lo publicara el Ministerio de Cultura, porque de algún modo considerábamos que era una forma de que el Estado español, una forma, si queréis, modesta, pero para mí esos símbolos también cuentan, ¿no?, de que el Estado español hiciera suyo este asunto, que se implicase en lo que, aunque solo sea ya a título memoria, a título de reconocer que esto pasó y que eran españoles y que, bueno, para nosotros era importante que eso llevara de alguna forma, pusiera Ministerio de Cultura, su dirección de archivos y que llevara el sello, digamos, de que esto era algo que nos concernía. Por ejemplo, les insistimos también en que había que hacer bastantes ejemplares para enviarlos a los ayuntamientos. Estoy seguro que el Ayuntamiento de Jerez se encontró entre los que recibieron, porque creo que fueron al final, no enviaron a todos, pero sí a los que tenían mayor cantidad de gente, y en total, poniendo los lugares solo donde había más de 2 o 3 deportados, y por supuesto Jerez tuvo más, pues creo que se envió a cerca de 500 ayuntamientos, diputaciones provinciales y demás. Y eso, bueno, pues era una modesta forma de hacerlo, de que esto fuera nuestro en el sentido de colectivo, ¿no?, como sociedad española, el destino de esta gente. Porque hay que decir, por ejemplo, y aquí pasamos a una cosa ya mucho más moderna, en el campo de Mauthausen, algunos quizá de vosotros lo habéis visitado, en el campo de Mauthausen hay una zona donde hay monumentos dedicados a los distintos colectivos nacionales. Hay un monumento, pues, de los presos soviéticos, de distintas nacionalidades, de los deportados franceses, polacos y demás. Hay un monumento dedicado a los españoles, pero fue llevado, la iniciativa, la ejecución de ese proyecto no fue llevado a cabo desde España. La España oficial, el gobierno español del momento, no pintó nada en el asunto. Fue el colectivo de los españoles supervivientes desde Francia, con el apoyo, digamos, de las entidades de los deportados de Francia, los que tuvieron la iniciativa a finales de los 60 y los que ejecutaron ese monumento que se encuentra junto al monumento francés y de las otras nacionalidades en Mauthausen. Y que, bueno, pues que todos los años es el lugar donde tiene una pequeña ceremonia de recuerdo de este colectivo de los españoles deportados a aquel campo. Y yo creo que, bueno, pues fijaos que tuvieron que pasar, estamos hablando, sí, del año 69, creo que se inaugura el monumento español, y yo creo que no hubo representación oficial de los gobiernos españoles hasta varias décadas más tarde. Y el gobierno español como tal no fue hasta el año 2005 cuando estuvo, digamos, representado, pues, en aquel caso fue por el presidente del gobierno del momento, ¿no? Bueno, pues esto os da así ya enlazamos lo que es la historia y la memoria de toda del destino de todo este colectivo. Ya con esto, no sé si hay algún otro aspecto que merecería también ser mencionado. Mira, esta es la lista que antes se me ha traspapelado donde es el primer transporte de españoles que llega a Mauthausen 6 de agosto del 40. Es el documento original, digamos, de la administración del campo, donde ya arriba aparece, pues, relación nominal en alemán, dice relación nominal de aquí los llaman Spanien Emigranten, o sea, emigrantes españoles, que el 6 de agosto y el 9 de agosto del 40 han sido
han sido transferidos al campo de Mauthausen. Aquí veis, bueno, pues los nombres, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Veis que hay pues, gente de Gador, en Almería, pues no, estaba pensando ahora, no sé recuerdo si en esta página, entre los que aparecen aquí, hay alguien de... Seguramente habrá alguien igual. Porque es la misma fecha. ¿Es la misma fecha? O sea, no, pero... Bueno, yo tengo aquí el 13 de agosto. Sí, pero llegó el 13... 13 es deportado a Mauthausen. Pero está en la lista del 6. Muy bien, pues recordarles simplemente que mañana hay una conferencia a cargo de Maribel Cintas sobre un personaje muy interesante del momento de primera mitad del siglo XX, que es Manuel Chávez Nogales. Muchas gracias.